Con motivo del Día del Trovador que se celebra el 21 próximo, la Secretaría de la Cultura y las Artes y las asociaciones de trovadores realizarán una semana de actividades que iniciarán con una ofrenda floral y el depósito de cenizas de Ricardo Duarte Esquivel en el monumento a los creadores de la canción yucateca. El día 22 en el Peón Contreras vamos a tener ahora sí un evento grande, gratuito, en donde van a estar muchos compañeros trovadores, ¿no? Van a estar los juglares, van a estar diferentes tríos, van a estar todos los trovadores y las familias. Va a ser una parte muy emotiva porque va a ser un concierto de trova, pero va a estar dedicado a las personas que se nos fueron. Varios trovadores, empezando con Armando Manzanero, Sergio Esquivel, Pepe Vadillo. El concierto, Un canto a tu recuerdo, se realizará a las 20 horas y al día siguiente en el Museo de la Canción Yucateca a las 7 de la noche se entregará la medalla Pastor Cervera de forma póstuma al trovador Tony Espinosa. El jueves vamos a tener la Serenata de Santa Lucía dedicada a los trovadores. Y el viernes vamos a tener nuestra noche de trova, el viernes de trova que tenemos en la terraza de cuerdas, en el patio de cuerdas del Palacio de la Música, ¿no? Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.